Buen día, compañeros. Mi nombre es Jason Rueda, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y junto a mi compañero Sebastián Villalobos vamos a presentar las derivadas, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la derivada de una constante. La derivada de una constante siempre tiende a cero. ¿Por qué? Imagina una recta horizontal. Esta línea representa una función constante, es decir, su valor no cambia sin importar el valor de x. Por ejemplo, la función f de x igual a 5 es una línea horizontal que tiende a tomar el valor de 5. Como lo dijo mi compañero, pues la derivada de una función nos indica la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. En el caso de una línea horizontal, la pendiente en cero es cero en todos sus puntos, ya que no hay ninguna inclinación en la línea. Vamos a poner un ejemplo donde vamos a explicar el por qué tiende a cero. Entonces digamos que f de x es igual a 3 cuartos. Derivando de f de x, la derivada de f de x sería cero. Bueno, vamos con otro ejemplo que sería f de x igual a 3a más b. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque la función nos dice que vamos a derivar a x, pero como en la función no hay ninguna x, pues la derivada va a ser igual a cero. Bueno, compañeros, en este momento ahora vamos a dar un ejemplo de la derivada de una potencia. La derivada de una potencia es una regla fundamental en el cálculo diferencial, que nos permite encontrar la pendiente de la tangente en una curva en un punto específico, cuando esa curva representa una función de la forma x elevado al número. La derivada de una potencia nos indica cómo cambia la pendiente de esta curva en cada punto, es decir, nos dice qué tan rápido aumenta o disminuye la función en ese punto específico. Ejemplo, f de x igual a x a la 6. ¿Cómo nos quedaría esta? Sería derivada de f de x igual a 6x a la 5. ¿Por qué? Porque bajamos el exponente, que es 6, que haría 6x, y al exponente mismo le restamos 1, quedando 5. Por eso nos da el resultado de la derivada de f de x, 6x a la 5. Bueno, vamos a explicar el siguiente ejercicio, que sería f de x igual a x a la menos 2. Mi compañero explicó el exponente positivo, pues ahora yo lo voy a explicar de manera negativa. Entonces sería derivada de f de x es igual a menos 2x a la menos 3. Y se preguntarán, ¿por qué a la menos 3? Si acá hay un menos 2 y se supone que se le resta 1. Sí, ¿cómo funciona? Entonces, menos 2 menos 1 es igual a menos 3. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si yo debo 2 y debo 1, estoy debiendo 3, ¿sí? Entonces, esa es la suma que se hace en este caso y el resultado es menos 3. Otro ejemplo de derivada es derivada de una constante por una función. Ejemplo, imagina que tienes una función, por ejemplo, f de x igual a x a la 2. Ahora multiplicamos esta función por un número fijo, que sería la constante, digamos 3. Nuestra nueva función sería la derivada de f de x igual a 3x a la 2. La derivada de esta función f de x es simplemente la constante, 3 en este caso, multiplicada por la derivada de la función original x al cuadrado. Entonces ahora mi compañero les va a empezar pues a explicar un ejemplo. Digamos que f de x es igual a 5x a la 3. La derivada de f de x sería, el 5 lo dejamos tal cual viene, pero bajamos el exponente, que es 3, y entraría a multiplicar 5 por 3x a la 2. Recuerden que al exponente, que era 3, y lo bajamos, se le resta 1, quedando x a la 2. La derivada de esta sería la derivada de f de x igual a 3, 5 por 3, 15x a la 2. Vamos con el siguiente ejercicio. F de x es igual
a 9x a la menos 4. Derivada de x sería 9, dejamos en este caso la constante igual, por, bajamos el exponente, ponemos entre paréntesis porque pues baja a multiplicar y es un exponente negativo. X a la menos 5. Ya saben que queda a la menos 5 porque al exponente al bajarse se le resta 1, ¿sí? Menos 4 menos 1 es igual a menos 5, que eso se los expliqué en derivada de una constante. Listo, entonces ¿cómo queda acá? Derivada de f de x es igual 9 por 4, 36, y en este caso queda negativo. ¿Por qué? Porque más por menos nos da menos, ¿sí? Entonces menos 36x a la menos 5. En este otro ejercicio vamos a explicar la derivada de una suma o diferencia. La derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o a la resta de derivadas de cada opción por separado. Es decir, vamos a poner ya un ejemplo como tal. F de x igual a 3x a la 2 más 5x. Este va a ser nuestro ejemplo. ¿Cómo quedaría? La derivada de f de x es la multiplicación de 3 por el exponente que sería 2. Entonces, 3 por 2, 6. A 2, que es el exponente, le restaríamos 1, quedaría 1, pero pues como dijimos, no se pondría ya que, como explicamos en videos anteriores, la derivada sería 0. Entonces sería 6x más 5. ¿Por qué? Porque el x pues no tiene ningún exponente y tampoco se pondría ya que la derivada es 0. Entonces daría 6x más 5 como tal. Vamos con el siguiente ejercicio. F de x es igual a 6x a la 5 menos 7x a la 3. ¿Cómo nos queda la derivada? Sería derivada de x es igual a la constante por el exponente. En este caso sería 6 por 5, 30, x a la 4. Ya saben que al exponente se le resta 1 pues cuando se le saca la derivada. Menos 7 por 3, 21, x a la 2. ¿Por qué? Porque al 3 pues se le resta 1. En esta ocasión vamos a hablar de las derivadas de funciones trigonométricas. Las derivadas de funciones trigonométricas son reglas fundamentales que nos permiten encontrar la tasa de cambio instantánea de estas funciones en cualquier punto de dominio. Vamos a hablar de la derivada de seno. La derivada de seno siempre va a ser coseno. Seno de x igual a la derivada coseno a la x. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Bueno, ejemplo. F de x igual a seno de x a la 3. ¿Cómo quedaría esta operación? La derivada de f de x es coseno de x a la 3 por la derivada de x a la 3, que se bajaría el exponente, quedando 3x a la 2, teniendo en cuenta que el exponente, como explicamos anteriormente, se le resta 1. ¿Cómo quedaría ya el siguiente paso? Ya sería organizarlo. La derivada de f de x sería 3x a la 2 coseno de x a la 3. ¿Ya? Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio, que sería f de x es igual al seno 3x. Entonces miremos cómo queda la derivada. La derivada de x es igual a la derivada de seno 3x. En este caso sería coseno 3x por el ángulo, que en este caso el ángulo es 3x. Entonces ya sabemos que cuando multiplicamos el 3 por el exponente, pues en este caso 3 por 1, pues igual 3. Y pues a la x se pondría, ¿sí? Porque no se pondría porque aquí la x como tiene un 1 imaginario, menos 1 al momento de multiplicarlo, pues quedaría 0, ¿sí? Pero en este caso pues no se coloca la x. Entonces lo organizamos y quedaría derivada de x es igual a 3 coseno 3x.
Bueno, en este caso vamos a ver coseno de x, ¿sí? La derivada de coseno de x es igual a menos seno de x. En un ejemplo pues más real, podemos ver que f de x igual a coseno 2x. ¿Cómo derivaríamos esta? Sería la derivada de f de x, como indicábamos anteriormente, el coseno de x es menos seno de x, quedaría derivada de f de x igual a menos seno 2x por la derivada de 2x, que sería 2. En este caso, ahí ya finaliza la fórmula, pero ese tendríamos que organizar debido a que ese 2 pues, no se está multiplicando por el seno de 2x, sino que se multiplica es por menos seno de 2x. ¿Cómo se haría? Entonces sería, la derivada de f de x es menos 2 seno de x, perdón, menos 2 seno de 2x. Bueno, ahora vamos con el siguiente ejercicio. En este caso sería f de x es igual a coseno 3x al cuadrado. En este caso la derivada nos quedaría. Derivada de coseno 3x al cuadrado sería menos seno 3x al cuadrado por el ángulo, que ya sabemos, 3x al cubo, al cuadrado, perdón. Nos quedaría 3 por 2, ya sabemos que es 6x, y la x queda solita. ¿Por qué? Porque recordemos que al exponente se le resta 1 cuando se hace la multiplicación, 6x. Acá termina la fórmula igual, pero pues la vamos a organizar para no hacer la confusión de la multiplicación, que ya sabemos que no, que el 6 no se va a multiplicar por el ángulo. ¿Listo? Entonces nos quedaría menos 6x seno 3x al cuadrado. Y así nos quedaría resuelto el ejercicio. Bueno, compañeros, profesor, aquí ya me despido. Que tengan un buen día. Espero hayan aprendido un poco con nosotros. Ya mi compañero Sebastián va a explicarles unas funciones que faltaron, obviamente, porque es un tema muy extenso, pero pues lo ideal es que puedan practicar. Listo, muchachos, pues en este caso les expusimos lo que era la derivada del seno, el seno de x, que es igual al coseno de x, la derivada del coseno, que sabemos que es menos seno a la x, fue lo que les explicamos, y seguida de eso pues tenemos la tangente, ¿sí? Que la derivada de la tangente de x es secante al cuadrado de x. Tenemos la cotangente, que es igual a menos cosecante al cuadrado de x. La secante, que es igual a secante x por tangente x. Y tenemos la cosecante, que es igual a menos cosecante x por cotangente x. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta acá dejamos el video, profesor. Y muchas gracias, como les dijo mi compañero, esperamos que pues hayan entendido un poco con nosotros y pues muchas gracias.